El título del mensaje para esa ocasión, ahí tienen su bosquejo: la salvación eterna hace a Jesús, ¿cómo? ¿El qué? ¿El más qué? Más grande libertador. ¿Usted lo cree? Amén, amén, así es. ¿Cómo conocemos al mes de septiembre? ¿El mes qué? El mes patrio, ¿verdad? El mes patrio. En este mes, o durante este mes, recordamos de manera especial a aquellos hombres y mujeres que lucharon por darnos independencia, por liberarnos del imperio español. Un yugo que duró varios siglos, desde la conquista, desde Hernán Cortés. Ellos estuvieron sometiéndonos a nosotros. Y este grupo de mujeres y hombres, junto con parte del pueblo, lucharon para darnos patria y libertad, liberarnos de esa esclavitud. Y ahora, hermanos, estamos disfrutando, aunque no de manera total y perfecta, de los beneficios que otorga la libertad. La libertad, hermanos, es el bien más preciado que el hombre puede tener. Es la condición que nos permite disfrutar la vida de una manera más plena, más completa. Porque sin libertad, hermanos, todo lo que pudiéramos tener pierde muchísimo de su valor, por no decir todo su valor. Yo no sé cuántos recuerdan cuando todavía en varios países, sobre todo de Europa, existía el comunismo. ¿Cuántos se acuerdan de estos países? ¿Se acuerdan de algunos países? Cuba, Rusia, Alemania. Si digo mal uno me corrigen, Checoslovaquia, Polonia, otros países que tenían este régimen de gobierno, un régimen de gobierno que era el comunismo y que tenía control de todo, de la educación, del deporte, de los medios de salud, aún el control de las personas. Tenía cosas buenas, sí, cosas buenas. Ese tipo de gobierno impulsaba mucho el deporte. Tenía buenos deportistas, y cuando venían los eventos internacionales como las Olimpiadas, recuerdan que muchos de ellos eran los que ganaban los primeros lugares. Tenían buenos hospitales, buenos médicos, buena atención en hospitales, y gratuita. Buena enseñanza también, gratuita. Pero había una situación que no les permitía disfrutar todo esto, y que de hecho fue la condición que los llevó a dejar este tipo de régimen, y fue que no tenían libertad. No eran libres. No tenían la capacidad de expresar su voluntad propia. Así que una situación así, pues no era vida. No se podía disfrutar la vida, ¿sí? Y vemos cómo en este tipo de gobiernos no había libertad de creencia. Los hermanos no podían tener reuniones, no podían tener cultos. Es más, no les permitían tener Biblia. No podían tenerla en casa. No había libertad de reunión, no había libertad para expresar sus ideas. De hecho, se les inculcaba el ateísmo, una filosofía. Así que perdía mucho valor lo que tenían. Y esta carencia de libertad llevó a que estos gobiernos cambiaran de forma de gobernar. No eran libres. Y así que una vida sin libertad no es vida. Esa libertad, hermanos, esa capacidad de decidir, de tener voluntad propia, Dios nos la dio desde que formó al ser humano. Es una condición que caracteriza al ser humano. Es inherente a nuestra vida. De tal manera que cuando perdemos libertad, nuestro interior nos impulsa a buscarla. Y eso ha impulsado a estos héroes, a los cuales hay que reconocerles siempre, recordarles. Pero esta mañana, hermanos, examinaremos las Sagradas Escrituras y vamos a conocer y a enterarnos de que Jesucristo, por lo que hace y lo que es el más grande libertador. El más grande libertador.
por lo que es y por lo que hace. Y la salvación que Él ofrece, por lo tanto, es la más grande. Tiene condiciones únicas que la ponen por encima de todos los demás. Porque, hermanos, en las Sagradas Escrituras, cuando las examinamos, nos damos cuenta que Jesús es el más grande en todo. El más grande maestro, el más grande profeta, el más grande ejemplo de vida y también el más grande libertador. Le invito a que se ponga de pie. El mensaje de esta ocasión lo tenemos en un solo versículo, en Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47. ¿Alguien conoce este versículo de memoria? Juan capítulo 6, versículo 47, bien. Puede recitarlo en memoria y si no, pues lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 47. Un solo versículo, pero suficiente para la enseñanza de esta ocasión. Repetimos o leemos juntos. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Una vez más, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿De quién son estas palabras? Del Señor Jesús, del Señor Jesús. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias porque en cada día tú tienes algo para enseñarnos. Gracias porque nos has permitido esta reunión, porque como país gozamos de esta libertad. Gracias por estos héroes que siempre repetimos nos dieron patria y libertad. Gracias por los beneficios que encontramos a través de la lucha que ellos emprendieron. Pero ahora queremos ver la salvación que Jesús ofrece, la salvación eterna que Jesús otorga, que nos muestre los elementos por los cuales consideramos que Jesucristo es el más grande libertador. Y que vamos a entender que esa es la razón por la que nos reunimos cada domingo, reconocerle, no solamente como nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro Señor y también nuestro Maestro, nuestro guía espiritual. Gracias por la presencia de mis hermanos, gracias. Hay hermanos que quisieran estar con nosotros, pero no pueden. Por cualquier medio que nos están viendo también, te pedimos su bendición. Toma nuestro pensamiento, Señor, nuestra voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Todos los libertadores, los grandes héroes, tienen un lema, o llamamos eslogan, ¿verdad? Una pequeña frase en la que resumen el propósito de su lucha y el propósito de su vida también. ¿Recuerdan cuál era el lema de Francisco y Madero? Les ayudo tantito. Sufragio efectivo, no reelección. ¿Recuerdan que era el tiempo de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años en el poder? Entonces, Francisco y Madero luchó para que se respetara el voto y para que no hubiera reelección. ¿Recuerdan cuál era el lema de Emiliano Zapata? Tierra y libertad. Tierra y libertad. El caudillo del sur que luchó para que las personas tuvieran su propiedad, su tierra, la pudieran trabajar y tuvieran libertad. Al leer la palabra de Dios, ¿cuál sería el lema del apóstol Pablo, su eslogan? Ok, pudiera ser. Para mí, yo digo que el apóstol Pablo diría: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted pudiera escribir su eslogan, ¿cuál sería? No lo diga, pero piénselo. Para mí el vivir es mi esposa o mi esposo. ¿Cuántos tendrían este eslogan? Para mí el vivir es Dios. Eso, ya, entonces algunos sí, ¿verdad? Bueno, no deseche el otro también, está bien, sí, está bien. Daría dirección a nuestra vida. Este versículo de Juan 6:47 para mí sería el lema del Señor Jesús, el que resume el propósito de su vida.
de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Resume, por lo cual Él estuvo dispuesto a dar su vida, ofrecer libertad eterna. Y esa libertad eterna, hermanos, esa salvación eterna tiene elementos que ninguna otra libertad tiene. No la encontramos en ninguna otra libertad. Por eso podemos afirmar que Jesucristo es el más grande libertador. Y lo encontramos en este pasaje, claro, respaldado en otros pasajes. ¿Qué encontramos? ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús es el único con atributos divinos para garantizarla. Jesús es el único con atributos divinos para garantizar esa salvación eterna. El único que los demostró. Por ahí, si a alguien le falta bosquejo, levante su mano. Ahí está el hermano diácono, levanten su mano, tenemos bosquejos ahí. No sé si también tengamos plumas, pero bosquejos por lo menos sí. El bosquejo se le puede llevar, la pluma nos la regresa. O si la quiere, pues nada más vale 20 pesos. ¿Sí? Jesucristo es el único con atributos divinos para garantizarla. Él ofreció vida eterna, Él prometió, y no hay que dudarlo, hermanos, porque tiene recursos que la garantizan. Atributos, hermanos, divinos que nadie más tiene, solo Él, porque solo Él es Dios. Ni Mahoma, ni Buda, nadie, hermanos, ni siquiera el patriarca Abraham, aunque ofrecieran vida eterna, podían cumplir, porque no tienen los recursos para hacerlo. Solo Jesucristo, Él es Emmanuel, es Dios con nosotros, porque no solo se trata de prometer, sino de cumplir. Y hermanos, cuando alguien promete algo y no cumple, ¿cómo lo consideramos? ¿Un qué? Un mentiroso, ¿verdad? Un mentiroso. Prometió algo y no cumplió. Hermanos, así se considera cuando el esposo no cumple con amar a la esposa, con cuidarla, con respetarla, con tratarla como vaso frágil y, como dice el apóstol Pedro, como a coheredera de la vida eterna. Como una persona que tiene la vida eterna. Si no lo cumplimos, somos mentirosos. O cuando la esposa no cumple con respetar al esposo, con darle su lugar, con ayudarla, también. O cuando los padres, sobre todo el varón, se desatiende de los hijos y los deja. A veces deja a la mujer a que lleve adelante a los hijos y a la familia. Cuando no les da tiempo, cuando no les enseñamos como padres la palabra de Dios, que nos corresponde a nosotros hacerlo. Estamos en la misma condición. Cuando los hijos no respetan a los papás, no los obedecen, no los ayudan. Tristemente, hermanos, hay cristianos que están viviendo una mentira, porque no están cumpliendo o haciendo lo que Dios espera de ellos o de nosotros. Esta frase, hermanos, de cierto os digo, era una frase utilizada para respaldar que lo que iba a expresar a continuación, la promesa, estaba totalmente garantizada. No cualquiera decía de cierto os digo, sino aquel que se sentía seguro de que iba a cumplir. Y en Jesús esta frase, hermanos, ¿sí?, adquiere verdadera validez y credibilidad, porque tiene con qué cumplir. Tiene condiciones, tiene los atributos. Dice su palabra en Colosenses 1:2-9 que en Jesús habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todos los atributos divinos los tiene Jesús. Así que Él cumple lo que promete. Y si prometió vida eterna, si prometió libertad eterna, lo va a cumplir.
Él cumple todo lo que promete. Prometió darte consuelo, fortaleza. Lo va a hacer. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en cualquier circunstancia, en cualquier momento va a estar con nosotros. Nunca vamos a estar solos. Prometió ayudarnos, nos va a ayudar. Prometió darnos una salida cuando fuéramos tentados, la va a dar. Él cumple todo lo que promete. Sus atributos, hermanos, lo respaldan. Es digno de confianza. Es el más grande libertador. Aunque algunos líderes de su tiempo no creían en Él, en su divinidad. Y cuando Jesús, ¿se acuerdan que aventó la mesa y sacó los animales del templo porque habían hecho, dice, de la casa de mi padre? Fíjense, la casa de mi padre, lo que significaba que Él se reconocía como hijo de Dios. Y eso significaba que se reconocía como Dios mismo. Dice, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, casa de mercado. Y le piden señales, danos señales de lo que estás diciendo, compruébanos que eres el Hijo de Dios. Él les dijo, destruid este templo. Y no se refería al templo que fue construido en 46 años. Destruir este templo se refería a su vida. ¿Y en cuántos días lo levantaré? En 3. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su muerte y su resurrección, con lo cual Él iba a demostrar que tenía poder para garantizar la vida eterna que estaba ofreciendo. Y estaba demostrando también sus condiciones divinas, porque dar vida y perdonar pecados solo eran prerrogativas de Dios. Pero Jesús es Dios, es el Dios encarnado. Por eso Él se comprometía a dar vida eterna, morir y resucitar, y lo hizo. Lo hizo. Con la resurrección, hermanos, Él demostró que tiene poder para garantizar vida eterna. Y vemos cómo en Hechos capítulo 1, después que Él resucitó, dice Hechos capítulo 1 que durante 40 días se estuvo presentando en varias ocasiones a diferentes personas, a diferentes grupos, para que lo vieran resucitado, para que confirmaran ellos mismos y fueran testigos presenciales, ahora sí que no virtuales, ¿verdad? Testigos presenciales de que Él venció a la muerte con poder, garantizaba la vida eterna. Jesús siempre, hermanos, dio evidencia, pruebas suficientes y contundentes de quien dijo que Él era. Yo pregunto, cuando te piden pruebas de que eres cristiano, ¿cuáles tienes? ¿Cuáles estás mostrando? ¿Estás orando? ¿Estás meditando en su palabra? ¿Estás compartiendo su mensaje? ¿Estás enseñando a otros? ¿Estás alejado del pecado? ¿Cuáles son tus pruebas o cuáles son las mías que demuestran que soy cristiano? Y déjeme decirle, hermanos, que a veces hay quienes consideran que lo más que los identifica como cristianos es asistir al templo. Y para mí, y lo he mencionado varias veces, es lo menos que puede hacer un cristiano, asistir al templo. No digo que no sea importante, claro que lo es, pero es lo menos. Porque muchas de las otras cosas, hermanos, hay otros grupos religiosos que también las practican. Hay grupos religiosos no cristianos que dicen que oran, que sirven a Dios. Es más, cantan los cantos que cantamos nosotros. Y muchos de ellos se comportan mejor que nosotros. Para mí, hermanos, el rasgo más distintivo de un cristiano, ¿saben cuál es para mí? Evangelizar. Evangelizar de acuerdo a la enseñanza de Jesús.
Porque hay quienes también dicen que evangelizan. ¿Han tocado alguna vez su puerta de su casa para compartir la palabra de Dios? Yo creo que más de alguna vez. Yo aprovecho para evangelizarlos. Y dicen que evangelizan. Pero hermanos, si no presentamos el evangelio respaldado por la palabra de Dios, respaldado por una correcta interpretación, no estamos evangelizando. Gracias a Dios, hermanos, que el evangelio que presentamos nosotros está respaldado por una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y es que la verdad debe estar siempre con este respaldo, una correcta interpretación de la palabra de Dios, y hay reglas para interpretarlos. Así que para mí lo que nos distingue, Jesús es el único con atributos divinos para garantizar la salvación eterna. Lo hace único. Pero también vemos en este versículo, hermanos, ¿por qué es única la salvación eterna que Jesús otorga? Porque es la única ofrecida a todos sin excepción. Es la única libertad ofrecida a todos sin excepción, sin ninguna distinción. Y eso la hace única. Nadie más la otorga a todos. Dice el versículo, de cierto os digo, dice que Él que cree en mí, tiene vida eterna. Utiliza la palabra Él, para señalar, hermanos, que Jesús ofrece esa salvación a todos, sin importar su raza, sin importar su color de piel, ni su edad, ni su condición económica, ni social, ni política, ninguna. Porque esta palabra Él, hermanos, tiene mucho significado, No es una palabra que excluye, sino es una palabra que incluye. Es una invitación de inclusión. Y lo vemos en el deseo del Señor Jesús, ahí en la gran comisión, Mateo 28. Y ya sé, discípulos, ¿a cuáles naciones o a cuántas naciones? A todas. Y ya sé, discípulos, a todas las naciones. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y qué dice? Y hasta el último de la tierra. Jesús ofrece salvación a todos, libertad eterna a todos, y ningún otro libertador lo puede hacer. La libertad que ofrecen es limitada a su país y algunos a varios países, pero que alguien ofrezca una libertad a todo el mundo, nadie. Solo Jesucristo, hermanos. Y ese deseo de que todos sean salvos es el deseo de Dios, del Padre Celestial. Como dice en 1 Timoteo 1:4, el cual quiere que todos sean salvos, ¿qué? Y vengan al conocimiento de la verdad. Así que la palabra Él es una invitación para incluir a todos. La palabra Él no tiene límites de tiempo y no tiene límites de lugar. Cualquier persona, si cumple los requisitos, puede recibir la salvación eterna en ese momento. Si cumple los requisitos, la puede recibir estando en la calle, no cuando en la calle decimos que anda en la calle cuando anda mal, ¿verdad? No anda en la calle, no, caminando por la calle. En el hospital la puede recibir, en la casa, en la cárcel, en todo lugar. He escuchado testimonios de hermanos que estando en el hospital, allí en terapia intensiva, comparten el evangelio. Hay gente que allí en ese momento recibe la salvación eterna, porque el Señor Jesús la ofrece a todos. Tampoco tiene límite de tiempo. No solamente fue ofrecida por el Señor Jesús a los de su tiempo, también los apóstoles
y la sigue ofreciendo hasta nosotros a través del mensaje de su palabra. Dios estaba pensando en ti y en mí. Conocía nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de salvación, y Él la extendió hasta nuestros tiempos, y la va a extender ¿hasta qué? Hasta el final de los tiempos, porque Él la ofrece a todos. Incluye a todos. La invitación es para los mentirosos, para los fornicarios, para los adúlteros, para los homosexuales, para los ladrones, para los idólatras, para los narcotraficantes, para los satánicos, para los jóvenes, para los adultos, aún para los niños que ya comprenden el mensaje. Jesús la ofrece a todos, lo que hace a la salvación eterna única, nadie más puede extenderla para todos. Pero también, hermanos, la palabra Él que cree en mí, significa que la salvación es una decisión personal y voluntaria. Que yo no la puedo tomar por mi esposa, ni por mis hijos, ni por nadie más, ni usted lo puede hacer. Cada quien tiene que decidir si quiere tener la salvación eterna o no la quiere tener. Es una decisión personal y voluntaria. Yo no puedo decidir por otro. Pero de igual manera, así que no puedo decidir porque otro la tenga, tampoco la puedo rechazar por otro. Yo no puedo impedir que tú seas salvo si quieres serlo. Ni que mi vecino, ni que el pecador más grande, no puedo impedir si él quiere serlo. Porque es una decisión personal que Jesús ofrece a todos sin excepción, el que cree en mí. A todos sin distinción. Pero también nos enseña este versículo, hermanos, acerca de la salvación eterna, que es la única cuyas condiciones están al alcance de todos. Es la única libertad y la única salvación eterna cuyas condiciones están al alcance de todos. De cierto os digo. Dice, el que cree en mí, tiene vida eterna. Hermanos, Jesucristo puso las condiciones para recibir ese ofrecimiento que Él nos hace de salvación eterna al alcance de todos, arrepentimiento y fe. No hay nadie que pueda decir, no, es que yo no alcancé la salvación, no la recibí porque las condiciones eran imposibles. No hay justificación. Todos se pueden arrepentir y pueden poner su fe en Jesús si quieren hacerlo. Las condiciones están al alcance de todos. No te pide dinero, como algunos equivocadamente lo hacen. Para recibir la salvación no te pide que trabajes para Él, no te pide que andes tocando puertas, ni que adquieras conocimiento. No te pide que hagas tu máximo esfuerzo. Para recibir salvación eterna ni siquiera te pide que te portes bien, ni que hagas buenas obras. Todo esto es evidencia de salvación, no son requisitos. Eso sí te pide el Señor Jesús, que des evidencia de que te has arrepentido y que has recibido la salvación, pero no son requisitos. Dice su palabra en Efesios 2 que somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ese es el resultado. Somos salvos por medio de la fe para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, si queremos poner el esfuerzo humano, las buenas obras como requisitos para recibir la salvación, estamos invalidando la promesa. Estamos invalidando la promesa, no vamos a poder ser salvos, porque dice su palabra, si alguien se quiere salvar a sí mismo por su esfuerzo, por sus buenas obras, dice que tiene que cumplir todos los mandamientos, todos los días. No fallar una sola vez en ninguno de ellos. Cumplir todos los mandamientos todos los días, así lo dice
El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Pero dice, si fallas en uno, una sola vez, ya somos pecadores. Una sola mentira, una sola vez en toda nuestra vida, nos hace pecadores. ¿Cuántos hemos mentido más de una vez? No mienta, levante la mano. Y por no decir otras cosas, si queremos estar en un cielo perfecto, con un Dios perfecto, y es su palabra que tenemos que ser perfectos. ¿Y perfecto solamente quién? Jesucristo. Así que no podemos salvarnos, sino solamente por el arrepentimiento y la fe. Y lo señala también Tito, capítulo 3, versículo 5. Porque, hermanos, cuando queremos, o cuando alguien quiere recibir la salvación a través de su esfuerzo, lo que está haciendo, está dividiendo su fe entre Jesucristo y su esfuerzo. Como decirle, Jesucristo, no fue suficiente tu muerte, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Sí confío en ti, pero no completamente, y hago mi esfuerzo. Está dividiendo su fe, y cuando alguien divide su fe, no recibirá la salvación. O cuando también pone su confianza en otra persona y en Jesucristo. El mismo resultado, no recibirá la salvación. Porque Jesucristo dijo, el que cree en mí, el que cree en mi mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje que predicó el Señor Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Arrepentimiento. Y también dijo, el que cree en mí, el que pone su confianza en mí. Las condiciones, hermanos, están al alcance de todos. No necesita tener una cuenta en el banco, no necesita tener salud, no necesita tener mucho conocimiento, no, solamente arrepentirse, pedirle perdón a Dios por sus pecados y entregarle su vida a Jesucristo, decirle, te doy mi vida, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, como mi amo. Y estas condiciones están al alcance de todos. Pero añadirle o cambiarle invalida la promesa. Todo lo demás es evidencia. La salvación, hermanos, nadie la merecemos. Nadie la merecemos. Somos terriblemente pecadores. Pero cuando Jesús ve arrepentimiento sincero y fe sincera en Él, nos da la salvación por gracia. No porque nos arrepentimos y pusimos su fe, sino por gracia. Porque no merecemos. Así que la salvación eterna que Jesús otorga es la única, porque las condiciones están al alcance de todos. Pues la única, hermanos, la única salvación recibida de manera inmediata, de manera total y permanente. 3 condiciones más. La salvación eterna que Jesús otorga es la única recibida de manera inmediata, total y permanente. Tres condiciones más que la hacen única y que nadie más ofrece una libertad con estas condiciones: inmediata, total y permanente. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Por eso, hermanos, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y acepta a Jesucristo y lo hace de manera sincera, desde ese momento no solamente recibe la salvación en ese momento, sino que la recibe de manera total y permanente y para siempre. La salvación es un acto, no es un proceso. La santificación sí es un proceso, pero la salvación es un acto. Así que cuando hiciste la oración, en ese momento, si fuiste sincero, el Señor Jesús te otorgó la salvación eterna. Por eso dice, tiene. ¿En qué tiempo está conjugado la palabra, o este verbo tiene? ¿En qué tiempo está conjugado? Presente, pasado, futuro. ¿En qué tiempo está conjugado? Presente. Tiene.
No dice tendrá, la tiene ya. Jesucristo nos la da inmediatamente, la tiene ya. Y esta afirmación la encontramos en muchos pasajes más. Juan 3:16, Juan 5:24, Juan 6:40, Juan capítulo 11, Juan capítulo 14. Tiene vida eterna, la tenemos ya, hermanos. No solamente la recibimos inmediatamente, la recibimos de una manera total, completa. No le falta nada, no tenemos que hacer nada para completarla, porque todos nuestros pecados ya han sido perdonados, todos. Hemos sido justificados, es decir, declarados justos por Dios, no por nuestros méritos, sino porque Dios nos ve a través de ¿quién? A través de Cristo. Cuando nos presentemos delante de Dios, Dios nos va a declarar justos, porque nos va a ver a través de la justicia de Cristo. Cuando leemos el capítulo 2 del libro de Efesios, dice que Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo. O sea, ya nos ve sentados y estamos aquí, porque la salvación es total, es una realidad. Ya nos ve sentados en el cielo con Cristo. La recibimos de manera inmediata y total, pero también la recibimos de manera permanente, para siempre. Una vez salvo, salvo para siempre. Tiene. Y no encontramos en ningún pasaje de la Biblia que la vamos a perder. La tenemos. Y la garantiza el Espíritu Santo que entra a nuestra vida en el momento mismo de la decisión por Cristo. Como dice Efesios 1:13 y 14. Entra el Espíritu Santo como garantía de que somos salvos y que recibiremos la herencia. O sea, tenemos, hermanos, la salvación de manera permanente. Sin que eso signifique, como algunos tratan de darle una aplicación equivocada y una enseñanza que nosotros no aprobamos. Hay quien dice, bueno, si ya soy salvo y la salvación no se pierde, bueno, pues puedo cometer algún pecado y no pasa nada. No, hermanos, sí pasan, y cosas terribles y dolorosas. No perdemos la salvación, porque dice su palabra que el Espíritu Santo, cuando está en nuestra vida, dice que cuando nos ve pecar, dice, no se sale. ¿Saben qué hace? Se entristece al ver nuestra conducta, pero ahí está, porque es garantía, y le duele vernos en el pecado, pero ahí está. Dice su palabra que perdemos la comunión con Dios, no la salvación, la comunión con Dios. Es decir, Dios no nos va a mostrar su protección ni su provisión, porque Dios no bendice el pecado, no lo bendice de ninguna manera. Así que perdemos la comunión con Dios, recibimos o sufrimos la consecuencia propia del pecado, porque el pecado trae consecuencia en todos, en el cristiano y aún en el ateo, ¿sí o no? Aún el ateo que peca, aunque no considere que es pecado, trae consecuencias. Dice su palabra que recibimos la disciplina de Dios, porque cuando nos convertimos a Él, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, dice que Dios nos hizo sus hijos, somos hijos de Dios desde ese momento. Y nunca dejaremos de ser hijos de Dios, pero cuando pecamos nos convertimos en hijos desobedientes. Y como todo padre disciplina a sus hijos para que vuelvan al buen camino, también así Dios lo hace, nos disciplina y perdemos el gozo de la salvación. Es más lo que perdemos cuando andamos en el pecado que el deleite que pudiéramos encontrar en el pecado. Es mucho más lo que perdemos. Así que no viene la palabra de Dios de que podemos pecar. Sí podemos, pero no debemos. Sí podemos, y de veras, no hay cristiano en el mundo que después de recibir la salvación no haya caído en la tentación. Pero si fue sincero en su arrepentimiento y su fe en Jesús, su vida va a cambiar, va a caer menos veces en el pecado. Así que la salvación, hermanos, la recibimos de manera inmediata, total, ¿y qué dice? Y permanente, o sea, para siempre.
Y por último, hermano, la salvación eterna es única, porque es la única que otorga paz y gozo eternos. Es la única que otorga paz y gozo eternos. De cierto os digo, el que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Vida eterna. Tiene vida. Una vida abundante que Jesús ofreció. Porque una vida, hermanos, donde hay problemas, donde hay dificultades, enfermedades, pues no es la vida que Jesús esperaba para nosotros. El pecado dañó la vida abundante que Dios tenía preparado. Pero la vida que Jesús ofrece es vida, donde en el cielo dice no habrá enfermedad, no habrá temor, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá nada que nos provoque aflicción, no habrá violencia, inseguridad, robos, no habrá nada de eso. No habrá pecado, no habrá tentación, no estará Satanás y los demonios, ni estará lo que encontramos en el mundo como tentación. Solamente, hermanos, habrá gozo y paz eternos. Esa es vida, tiene vida, dice. Tiene vida. Dijo, y vida eterna. No dijo, van a tener vida temporal, como si la salvación se perdiera. El mismo término habla de seguridad de vida. Vida para siempre, hermanos. No habrá nada que nos angustie. Una condición que nunca terminará y nunca cambiará. El que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, ¿cómo se siente? Bueno, no sé si sienta o no, pero saber que la salvación ya la tenemos. No porque lo merezcamos, no la merecemos, pero por la fe y el arrepentimiento la recibimos por gracia. Ya la tenemos. Hermanos, ¿no cree que podemos disfrutarla ya? Cuando usted planea un viaje a Cancún, ¿cuántos han planeado viajes a Cancún? O a Marte o a Luna, no sé, un viaje fuera. ¿No lo empieza a disfrutar desde que lo está planeando? Siente como que las olas así golpean sus pies y lo mueven. Y usted carga a su esposa así en la ola, ¿verdad? La levanta y la sube y la baja, con la ola. Sin la ola está difícil, pero con la ola la sube y la baja. Empieza a disfrutarlo, ¿sí o no? Ya empieces, ay, ya cuando estemos allá. Hermanos, ¿por qué no disfrutar desde ahora la salvación eterna que Jesús nos ha dado? ¿Podemos disfrutarla? Claro que sí, con todo y la pandemia, con todo y las enfermedades, pero ya la tenemos. Ya la tenemos, hay que disfrutarla. El apóstol Pablo dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, por si andas así medio descontrolado, acuérdate que tienes vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Si es un problema, echa mano de la vida eterna. Estás en una dificultad, acuérdate que tienes la salvación eterna. Hay que disfrutarla. Hay que agradecerla. Hermanos, porque a nosotros no nos costó, pero ¿a quién sí le costó? Al Señor Jesús. Y un costo verdaderamente alto. Dejar su gloria celestial, tomar naturaleza humana en la cual Él sufrió hambre, sufrió cansancio, en la cual fue tentado, pero claro, sin ceder al pecado, y luego ir a la cruz por nuestros pecados, para sufrir para tener ese sufrimiento terrible que era la crucifixión, y más aún el sufrimiento espiritual por cargar con todos nuestros pecados, nuestros miles de pecados. Hermanos, un costo incalculable, inimaginable. Así que agradecidos, disfrutándola, pero también, hermanos, para compartirla, para compartir esta salvación. Hay gente que no tiene la salvación, ¿sí o no? Hay gente que no la tiene. ¿Quién tiene amigos, vecinos, familiares que no son salvos? Yo creo que todos.
Todos, hermanos. Entonces, disfrutarla, agradecerla y compartirla. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso Jesús es el más grande libertador. De hecho, Jesús es el libertador de libertadores. El libertador de libertadores. Ese pasaje, ese versículo nos enseña esas verdades. Es el único que tiene atributos divinos para garantizarla. La salvación eterna es la única ofrecida a todos sin excepción. La única cuyas condiciones están al alcance de todos. Es la única recibida de manera total, inmediata y permanente, y que otorga paz y gozo eternos. Yo quiero invitarte, si tú ya tienes salvación, invitarte a que te unas a mi oración de gratitud a Dios. Si quieres decirle a Dios, gracias Señor Jesús, invitarte a que te pongas de pie y hagamos una oración, ¿sí? Expresando nuestra gratitud, pero también expresando nuestro compromiso de compartir este mensaje. No quedarnos con esta bendición, compartirla con otros, ¿sí? Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esa bendición de la vida eterna. Gracias porque en tus planes eternos tú miraste nuestra condición y enviaste a Jesucristo tu Hijo a pagar en la cruz por nuestros pecados y mostrarnos que tiene poder para garantizarnos vida eterna. Porque es tu deseo y es el deseo del Señor Jesús. Gracias por esa bendición que no merecemos, nunca la mereceremos. Pero gracias porque nos la has dado a través del arrepentimiento y la fe en Jesús. Queremos disfrutarla, queremos vivirla, pero también compartirla. Compartirla con amigos, vecinos, familiares. Porque el mensaje es sencillo: arrepentimiento y fe. Úsanos, Dios, para llevar este mensaje a otros. Toca esos corazones que no te conocen. Y gracias, recibe nuestra gratitud. En ese nombre de Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Tomen su lugar. También la invitación es para aquellos que nos ven por otros medios. Si no tienen la seguridad de que al morir vayan con Dios, hemos mencionado muchas veces, ahí en un momento de recogimiento personal, pidan a Dios perdón por sus pecados, entréguenle su vida y comprométanse a vivir conforme a sus mandamientos. Dios les bendiga, hermanos.